En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz, amado hermano, hermana y amigo. Como ustedes bien saben, estamos estudiando todo lo que se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿De dónde viene la palabra de Dios? ¿Qué significa esta palabra en la vida del creyente? ¿Cómo debemos de reaccionar frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es su naturaleza y el significado de la palabra de Dios? ¿Con qué fin nos la da el Señor? Y ahorita estamos estudiando la palabra de Dios como agua que purifica. Hay muchas metáforas referentes a la palabra de Dios. Hemos estado estudiando estas metáforas y hoy estamos hablando de la palabra de Dios, que es agua que purifica, que santifica la vida del creyente, la vida de la persona que recibe esta palabra. Cristo en el capítulo 15 de Juan de su Evangelio, en el versículo 1 al 3, habla de esto. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que cuida, el que cultiva la vid. Y luego dice el Señor que los creyentes somos los pámpanos, la ramita donde llevamos los frutos, en este caso la uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, para llevar fruto en la vida cristiana, para desarrollarnos como pámpanos, para desarrollarnos como individuos, como creyentes, como discípulos de Cristo, entonces es necesario que nosotros seamos limpiados. Y Cristo dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios. Es decir, ya el Señor los había podado, los había limpiado, pero ¿cómo los podó? ¿Cómo los limpió? A través de sus enseñanzas. Ellos eran sus discípulos, estaban expuestos todos los días a las enseñanzas de su maestro. Y la palabra de Dios llegó a los discípulos, la guardaron, la creyeron, la comprendieron y la pusieron en práctica en su vida. Y les dijo: vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo les he hablado. Este mismo concepto de limpieza, de purificación, de santificación por medio de la palabra de Dios se expresa en el libro de Efesios. Es Pablo quien escribe a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 25, 26 y 27, Pablo habla a los maridos porque está enseñando sobre las relaciones en el hogar. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo, amados hermanos y amigos, está enseñando las relaciones que deben de existir entre los esposos. Y dice que Cristo, como esposo de la iglesia, la ha amado desde el principio con amor eterno, con amor sacrificial, porque Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Pero también dice que esta entrega, esta redención, esta salvación que realizó el Señor, en la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, era para santificarla, para purificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En los ritos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, en el atrio del templo, los sacerdotes se lavaban los pies, se lavaban las manos. Y para ministrar, los sacerdotes, antes de ejercer su ministerio, también se lavaban ritualmente de pies a cabeza. Entonces, en esto está pensando Pablo, que Cristo está santificando, está purificando a su iglesia en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Una y otra vez constantemente, el Señor está limpiando, está purificando su iglesia a través del discipulado, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque al final, cuando comparezcamos en la presencia del Señor, entonces el Señor nos va a presentar delante de sí como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la palabra de Dios es la que santifica, purifica, nos hace crecer y madurar, nos limpia, nos da sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos ciertamente hacer la voluntad del Señor. Como dije al principio, sin la palabra de Dios no podemos vivir una vida de justicia ni de santidad. Sin la palabra de Dios no podemos ser purificados y liberados de todo aquello que no agrade al Señor. Cristo dice que somos pámpanos, somos ramas para llevar fruto en abundancia, pero las ramas tienen que ser limpiadas. Hay hojas, hay insectos, hay plagas que pueden afectar al pámpano para que el pámpano no se desarrolle normalmente y no lleve fruto. Y para evitar esa catástrofe de que un pámpano no lleve fruto, entonces es necesario que sea limpiado, que sea podado, que sea santificado, que se le coloque en una posición en relación al sol para que le dé el sol y que sea también la planta misma abonada. Y Cristo dice a los discípulos, ustedes son los pámpanos, pero no son pámpanos sin santificar, sin limpiar. Yo los he estado limpiando
y los he estado santificando por medio de la palabra que yo les he hablado a ustedes. Ustedes han recibido mi palabra y ustedes la han guardado y la han puesto por obra en sus vidas. Por lo tanto, ustedes han sido ya santificados. Ahora, esta santificación, amados hermanos, esta purificación de vida es constante. Año tras año, diríamos día tras día, semana tras semana, mes a mes, año más años y más años, más años, nosotros vamos purificándonos, santificándonos cada día más y más. Pero para que esta santificación sea efectiva, no solamente debemos de escuchar, aprender la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios tiene que ser puesta por obra en nuestras vidas, ponerlas en práctica. Entonces, cuando ponemos en práctica los principios de vida del reino de Dios al cual ahora pertenecemos, entonces hay una transformación, un cambio de vida que se nota, que es palpable y visible en la vida del cristiano y de la familia del cristiano, cuando toda la familia se entrega al Señor. Somos transformados continuamente, diariamente, por la palabra de Dios y somos limpiados de todo aquello que no pertenece al reino de Dios. El Señor nos purifica, nos lava, nos santifica con su palabra. Pero para ello es necesario obedecerla. Muy bien. Entonces también se dice en las Escrituras que la palabra de Dios es una espada penetrante y es cortante. Y encontramos esta metáfora también en la Biblia, que la palabra de Dios es espada. Eso se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12 y versículo 17. Cuando Pablo está hablando de la lucha del cristiano contra los poderes de este mundo, los poderes de maldad de este mundo, los poderes satánicos. Entonces Pablo habla de una lucha, de una guerra espiritual, porque ciertamente existe esta guerra. Dice que nuestra guerra, nuestra lucha, nuestra pelea no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo y contra malicias espirituales en las regiones celestes. Entonces Pablo dice en el Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego Pablo pasa a describir cómo es la armadura del cristiano. Pero en el versículo 17, Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un arma ofensiva. La palabra de Dios es el arma que Dios nos ha dado
a nosotros para que podamos vencer a los principados, a las potestades, a los gobernadores de este mundo, a las malicias espirituales en las regiones celestes. En una sola palabra, para que podamos vencer a Satanás y a su reino de maldad que él ha organizado y establecido aquí en la tierra. Y que ese es nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo. No son las personas. Muchas veces las personas nos atacan, se constituyen en enemigos de nosotros, pero incitados por los demonios, por esos principados, por esas potestades, por esas malicias espirituales. Estos demonios incitan a la gente, a gobiernos, a personas que nos ataquen a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que somos los discípulos del Señor. Y el Señor no quiere que nosotros ignoremos este conflicto y esta guerra. No quiere eso. Él nos dice, ustedes han sido reclutados en el ejército de Jehová de los ejércitos. Somos soldados de Cristo. Se nos compara como soldados, que estamos ciertamente revestidos de la armadura de Dios y tenemos el yelmo de salvación y tenemos un arma ofensiva poderosa, un arma que no la pueden resistir los enemigos del creyente, los gobernadores, los principados, las potestades satánicas y las malicias espirituales en las regiones celestes no pueden soportar la espada de Dios, que es su palabra. Esa espada que Dios nos ha dado a nosotros es la espada del Espíritu, pero nosotros tomamos la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Las Sagradas Escrituras, los 66 libros que se encuentran en la Biblia, los principios de vida en la Biblia. Nosotros tomamos la palabra de Dios y vencemos a Satanás. Entonces la palabra es un instrumento, un arma de guerra muy efectiva, muy poderosa. No hay enemigo de Dios y enemigo del creyente que se pueda resistir ante la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios legítimamente y de una manera correcta, el enemigo sale corriendo, huye, no puede resistir esta palabra poderosísima del Señor. Entonces es una espada penetrante, como la espada que utilizaban los romanos. Los soldados romanos tenían su armadura y tenían su escudo, se ponían el yelmo que los salvaba de los golpes, de los ataques de sus enemigos, y tenían una espada. Y la espada que usaban los romanos era una espada de doble filo, filo por el lomo y filo por el lado correcto, ambos. Así que cuando ellos daban la estocada con su espada, la espada penetraba hasta lo profundo del cuerpo del enemigo. Y el Señor en su palabra nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una espada más penetrante que toda espada de doble filo, más efectiva aún, más penetrante, entra hasta lo más íntimo y lo más profundo del corazón del hombre y
el enemigo, Satanás, el diablo, sus principados, sus gobernadores, sus potestades organizadas, huyen despavoridos cuando la iglesia utiliza esta arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús usó la palabra, solo la palabra. No argumentó de otra manera. No filosofó. No argumentó. No utilizó lógica. No habló de otra cosa cuando se enfrentó a Satanás mismo, al gobernador del reino de las tinieblas. Fue una confrontación de persona a persona, una confrontación entre Cristo y Satanás. Satanás vino a tentarle, y aún el diablo utilizó de una manera errada, de una manera distorsionada, la palabra de Dios para tentar al Señor. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le dio una estocada que penetró en lo más profundo de Satanás. No utilizó otra cosa, no discutió. Él solo citó las escrituras. Cristo no invitó a Satanás a tener un debate, sino simplemente escrito está. Escrito está, 3 veces, escrito está. Porque la palabra de Dios por sí misma tiene toda la autoridad divina, porque es palabra de Dios, palabra autoritativa. Mañana vamos a seguir hablando de este poder de la palabra de Dios, que es comparada como una espada y con la cual vencemos, seguro que vencemos a Satanás y a todos los demonios. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Tome la palabra, tome la espada. Somos soldados que siempre tenemos en nuestra mano la palabra del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.